30. Hoy vamos a celebrar un acto conmemorativo de la masacre de Río Piedras, ocurrida en una fecha como hoy. El programa que vamos a tener hoy consiste en este saludo de bienvenida y además consiste en 3 lecturas que vamos a hacer. 3 compañeros. La primera lectura la voy a hacer yo, la segunda lectura la va a hacer el compañero Raúl Albaladejo y la tercera lectura está encomendada al compañero Manolo Rivera, y si él llegara, pues entonces él dará su lectura. Después de estas lecturas pasaremos a, los presentes aquí, pasaremos a una reflexión donde nos vamos a plantear una serie de preguntas, tales como el que yo hace un momento hacía, si sabemos el punto exacto donde ocurrieron los asesinatos de los compañeros nacionalistas, si sabemos el punto exacto, si hemos tomado conciencia, el punto exacto donde cayó el compañero Santiago Barea, si hemos tomado nosotros conciencia del significado y la profundidad de lo que estamos conmemorando hoy. ¿Por qué ocurrió la masacre de Río Piedras? Y otras preguntas que vamos a hacer en su momento. Dicho esto, voy a pasar inmediatamente a la lectura que me corresponde. Hoy, hace un año más, conmemoramos la masacre de Río Piedras. Recordamos a los héroes mártires: Ramón S. Pagán, a Eduardo Rodríguez Vera, a Pedro Quiñones, a José Santiago Barea, a Dionisio Pilso. Todos ellos soldados de la patria caídos en el combate el 24 de octubre de 1935. ¿Y por qué no también recordamos a Irán Cruzado, quienes en un acto posterior ajusticiaron al coronel Yankee, asesino de los héroes nombrados, y por ello fueron también asesinados? Por los últimos 8 años aproximadamente, el movimiento independentista nacional australiano y su comité de base en San Juan ha conmemorado la masacre de Río Piedras en actos masivos algunos y de otra naturaleza otros. La de hoy será una conmemoración sumamente sencilla, como ustedes lo pueden notar, más bien simbólica, y para marcar la fecha y para no olvidar. Conmemorar, según el diccionario de la Real Academia Española, es hacer memoria o conmemoración. Y conmemoración es memoria o recuerdo que se hace de una persona o cosa. Recuerdo es memoria que se hace de cosas o personas pasadas. Recordar es traer a la memoria, despertar lo que está dormido, evocar, perpetuar, no echar al olvido, tener presente, resucitar, revivir y muchas otras cosas. En este caso, memoriar a los héroes. Conmemoramos la masacre de Río Piedras, ocurrida un día como hoy, hace 77 años, el 24 de octubre de 1935. Para el 20 de octubre de 1935, 4 días antes de la masacre, el pueblo de Maunabo, según se reporta el día 26 en el periódico de la época, El Mundo, en un discurso radiado a todo el país, Pedro Albizu Campos atacó la política del régimen norteamericano en Puerto Rico y denunció la influencia decadente del asimilismo en la Universidad de Puerto Rico. A propósito de esto último, en el día de ayer salió reportada una noticia en la que se indica que en una encuesta que se hizo en la Universidad de Puerto Rico ganó la estadidad. De modo que hace 77 años, pues Pedro Albizu Campos adelantó el problema del asimilismo que venía tomando auge en la Universidad de Puerto Rico. Y ese hecho es importante porque ese fue el hecho que por así decirlo, disparó
lo que vino a ser la masacre de Río Piedras. Un grupo de estudiantes universitarios vinculados a las capas sociales dominantes en Puerto Rico, donde había hijos y parientes de altos funcionarios del gobierno, llamó a la celebración de una asamblea en el campus de la universidad para declarar al presidente del Partido Nacionalista persona no grata al estudiantado por la denuncia que había hecho don Pedro del asimilismo en la Universidad de Puerto Rico, hechos que se han repetido hoy 77 años después. La asamblea fue convocada para el 24 de octubre de 1935. La policía había sido reunida en los alrededores de la universidad y en el mismo campus. Cuando el automóvil marca Willys 77 tipo sedán, tablilla 6268, ocupado por 4 nacionalistas, pasaba por la calle Brombo, queda al lado derecho, cerca de la universidad. La policía abrió fuego asesinando en el acto al conductor Ramón S. Pagán, a Eduardo Rodríguez Vera y a Pedro Quiñón. El cuarto ocupante del vehículo, Dionisio Pearson, quedó gravemente herido. En el tiroteo cayó muerto también el señor Juan Muñoz Jiménez, un ciudadano que no era del Partido Nacionalista, al ser alcanzado por una bala perdida de las disparadas por la policía. El joven nacionalista José Santiago Barea, teniente de los cadetes de la República, al presenciar el tiroteo contra los nacionalistas, intervino y disparó contra los policías que atacaban a sus compañeros. Cuando se le terminaron las balas, se rindió y allí mismo fue ejecutado a balazos. Estos sucesos que he narrado se conocen como la masacre de Río Piedras, que como he indicado, estamos conmemorando en el día de hoy. Que dejo con ustedes ahora al compañero Luis Pablo Albaladejo. Sí, y antes de la lectura, yo quiero decir que la estamos conmemorando hoy la masacre de Río Piedras, este árbol de tamarindo que fue sembrado por el movimiento independentista nacional oscosiano, la zona de San Juan, en la conmemoración, me parece que fue del año 2009, no estoy muy seguro, la semilla que dio este árbol está tomada del árbol de tamarindo sembrado en la Plaza de la Revolución de Lares, y ese árbol de tamarindo lo sembró allí don Pedro Albizu Campos en la década del 30 con una semilla traída de la hacienda donde vivió en Colombia el libertador Simón Bolívar, de manera que podemos decir este árbol de tamarindo es nieto de Albizu y bisnieto o tataranieto del libertador Simón Bolívar. También sobre la conmemoración en el día de hoy, me parece sumamente significativo que el MIN San Juan sigue haciendo un esfuerzo por darle continuidad a esta conmemoración y que no haya una brecha, que no haya una interrupción. Yo voy a leer un fragmento editado que está tomado del libro Las llamas de la aurora, un acercamiento a una biografía de Pedro Albizu Campos, escrito por Marisa Rosado. Pueden encontrar esto que voy a leer en las páginas 124 a 130, está resumido, tiene algunos datos repetidos porque estamos hablando del mismo evento, es lógico. Tiene algunos otros datos que ella hizo una investigación mucho más profunda y son datos adicionales. El 20 de octubre en Maunabo, don Pedro Albizu Campos pronunció un discurso que fue transmitido por radio a todo el país, en el cual atacó al régimen colonial norteamericano en Puerto Rico. Denunciando el asimilismo como una influencia decadente en la Universidad de Puerto Rico, dijo que el propósito de la escuela norteamericana en Puerto Rico era crear traidores y cobardes que sirvieran de buenos instrumentos al imperio en la colonia. Además señaló que el deber del estudiantado frente a esa escuela desmoralizadora era ser patriotas y valientes. 3 días después del discurso en Guaynabo, es decir, el 23 de octubre, 2 o 3 estudiantes iniciaron en la universidad una campaña de recogido de firmas para que se les autorizara a celebrar una asamblea contra Albizu en la que se proponían declararlo enemigo número 1 del estudiantado.
La Federación Nacional de Estudiantes Puertorriqueños denunció que se trataba de una maniobra para crear una situación beligerante y dar así un pretexto para arrestar al liderato nacionalista. La asamblea contra el vicio fue convocada para ese mismo día 23, pero no se celebró el 23. Con el fin de intimidar a los nacionalistas, los organizadores de la asamblea solicitaron al jefe de la policía de Río Piedra, el agente Beniamino, que movilizara al campus agentes policiales vestidos de civil para que estuvieran a la expectativa de lo que pudiera ocurrir. El mismo 23 de octubre, el comandante de la policía de Santurce, un tal Tomás J. Llorens, alegó haber recibido una confidencia sobre los propósitos de algunas personas en relación con la asamblea de la universidad. Lo informó a su jefe Guillermo Arroyo y este encargó a los agentes Carlos Alvarado y Marcelino Coca apostarse en las cercanías de la universidad. Esa misma noche del día 23, el cuerpo de decanos evaluó la solicitud de los estudiantes que querían hacer la asamblea y accedió a conceder la misma para que se celebrara al día siguiente, 24 de octubre. Pero le solicitaron a la policía que no entrara al recinto universitario. La asamblea quedó fijada para el día 24 a las 11 de la mañana. Ese día 24 se apostaron policías armados en los alrededores de la universidad. También se reforzó la entrada al pueblo de Río Piedra. A los organizadores de la protesta contra el vicio se les concedió permiso para portar armas dentro del recinto de Río Piedra. Según el periódico El Mundo del 25 de octubre, es decir, al otro día de los asesinatos, a primera hora del día 24 los agentes policíacos persiguieron a un sospechoso en las cercanías de la universidad, pero no pudieron detenerlo. A eso de las 10:30 de la mañana trataron de detener a otro hombre, quien al darse cuenta de que la policía se le acercaba, corrió fuera del campus y montó en un auto gris que pasaba cerca a poca velocidad y en el cual viajaban 3 hombres. Según los detectives que lo perseguían, el hombre gritó: "Pagán, Pagán, espérame". Los detectives tomaron la tablilla del auto e informaron a su jefe, Beniamino, lo ocurrido. Beniamino tomó su auto, tablilla GI-51, y se dirigió a la universidad. Cuando iba por la calle norte, vio detenido a la derecha, pero en la calle Brombo, al auto gris que le habían descrito. Era un automóvil Willys 77 tipo sedán con tablilla 6268. Dentro había 4 hombres. Beniamino pasó de largo y se fue al cuartel de Río Piedras a buscar refuerzos. Buscó como refuerzos al cabo Jorge Pérez y a un guardia de nombre Orlando Colón. De regreso por la calle Brombo, hacia donde estaba el automóvil estacionado, avistaron de nuevo el Willys 77 allí detenido. Beniamino le ordenó a los agentes Pérez y Colón que bajaran y detuvieran a sus ocupantes. El cabo Pérez y el guardia Orlando Colón se le acercaron al auto estacionado y pidieron al conductor, Ramón S. Pagán, su placa. Pagán contestó que no la llevaba, por lo que le ordenaron que condujera el auto hasta el cuartel de la policía, que ya entonces estaba donde mismo se encuentra hoy, es decir, en el cruce de las calles Arzuaga y Brombo. Los agentes policiales subieron cada uno a los estribos laterales del automóvil Willys. El auto de Beniamino los seguía por detrás. El Willys avanzó cruzando la calle José de Diego, lo que hoy es el Paseo José de Diego, y al llegar a la intersección con la calle Giorgetti, esta que sube, o sea, Brombo y Giorgetti, al llegar a aquel cruce de allí arriba, Pagán detuvo el auto. El cabo Pérez inclinó su cuerpo y le ordenó a Pagán que no se detuviera. Según testigos, hubo entre ellos un cruce de palabras fuertes y se produjo un forcejeo entre ambos.
Durante el forcejeo sonó un disparo y el cabo Pérez cayó herido. Al ver herido a Pérez, tanto el guardia Colón como los que van detrás con Benjamino abren fuego contra los ocupantes del Willis. Mueren dentro del auto Ramón S. Pagán y Pedro Quiñones. Eduardo Rodríguez Vera fue trasladado a un hospital en estado grave y murió esa misma noche. Dionisio Pearson resultó gravemente herido. Esa primera balacera policial dejó heridos a los transeúntes Félix Cruz, Mercedes Huertas y José Osuna. Un segundo tiroteo se produjo cuando llevaban herido al cabo Pérez hacia el hospital Auxilio Mutuo. El auto que lo transportaba había seguido toda la calle Brombo hasta la Arzuaga para bajar hacia la avenida Ponce de León. Pero al llegar al punto arriba de la intersección, el auto recibió el impacto de una bomba que dio contra la puerta delantera izquierda junto al chofer, abollándola y perforándola, además de romperle el parabrisas. Los policías bajaron del auto y comenzaron a disparar contra la persona que les arrojó la bomba, quien se batió a tiros con ellos. En esta segunda balacera cayó herido de muerte Juan Muñoz Jiménez, un ciudadano que compraba billetes de la lotería. El hombre que lanzó la bomba, al ver que llegaban refuerzos policiales, corrió hacia la avenida Ponce de León. Al llegar a la esquina de Arzuaga y Ponce de León, esa esquina de allí, perdón, Giorgetti debería decir, Giorgetti. Gracias por la corrección. Al llegar a esa esquina, detuvo a un conductor de nombre Francisco Betancur Rivera, se montó en su auto y le ordenó que acelerara y siguiera por toda la Ponce de León. Fue perseguido por el policía Ángel Bonilla y otros que habían llegado al lugar del segundo tiroteo. La persecución se extendió hasta la última entrada de la universidad, lo que hoy conocemos como la entrada a la calle Mariana Bracet. Entonces, el hombre que había lanzado la bomba le pidió al conductor Betancur Rivera que se detuviera allí y bajara del vehículo. El conductor se resistió y entabló una lucha cuerpo a cuerpo con el hombre, ¿verdad? Para intentar quitarle la pistola con la que andaba armado. Los policías que venían persiguiéndolo llegaron al lugar y dispararon contra el hombre armado. Un tercer tiroteo se produce ahí. Y quien resultó ser el nacionalista José Santiago Barea. Ningún policía resultó herido ni en el segundo ni en el tercer tiroteo. Recordamos que en el primero resultó herido el cabo Jorge Pérez. La versión de la policía sobre los hechos fue la siguiente. Está tomada del informe policial. A las 11 a.m. de ayer, es decir, del día 24, el informe se hace el 25, mientras la policía conducía arrestado a Ramón S. Pagán, eso es falso, él no estaba arrestado. Le dijeron, tienes que llegar hasta el cuartel. En el peor de los casos estaba detenido. Conductor del automóvil número 6268 y líder nacionalista. No sabemos por qué, por una infracción de tránsito se trae a colación la adscripción política de Pagán. Porque se había negado a dar las generales. Es decir, la policía está admitiendo que la causa de haberlo arrestado es porque no dijo el nombre, porque no dijo si era soltero, porque se había negado a dar las generales. Hizo disparos con el Lance Corporal Jorge Pérez, hiriéndolo en el brazo, originándose un tiroteo entre paisanos que ocupaban dicho automóvil, originándose un disparo entre los paisanos que ocupaban dicho automóvil y la policía, de lo que resultaron muertos los nacionalistas. Los testigos presenciales declararon todo lo ocurrido en el juicio contra Dionisio Pearson, en el cual este fue absuelto por un jurado el 16 de marzo de 1936, fecha en la que ya Albizu había sido arrestado por los asesinatos, por el ajusticiamiento de Elisha Francis.
En el periódico La Democracia del 28 de octubre, 4 días después de los asesinatos, el coronel de la policía Elisha Francis Riggs lanzó esta amenaza: guerra, guerra, guerra a los nacionalistas. En su declaración de repudio a los asesinatos de Río Piedras, la Junta Nacional del Partido Nacionalista terminó el texto con la siguiente respuesta: recogemos el guante, guerra, guerra, guerra contra los yanquis. Al despedir el duelo de los asesinados en Río Piedras, Albizus dijo, entre otras palabras, las siguientes: aquí se repite la historia de todos los tiempos. La libertad de la patria se amasa con nuestra sangre y se amasa también con la sangre de los yanquis. Venimos aquí a prestar un juramento para que este asesinato no quede impune. La historia patria no conoce un acto de asesinato tan grave, de tan suprema cobardía. Levantad la mano en alto todos los que se crean libres. Juramos todos que el asesinato no perdurará en Puerto Rico. Gracias. Yo no sé si para cada uno de ustedes es importante. Para mí ciertamente es bien importante para hacer memoria de lo que ocurrió hace 77 años. Para mí es bien importante fijarme en los detalles. Por ejemplo, en qué puntos, en qué lugares exactos ocurrieron los hechos. ¿Cómo fue que se originaron esos hechos? Hay un relato de un periodista norteamericano que está recogido en una declaración de la Junta Nacional del Partido Nacionalista del 4 de noviembre de 1935, que a su vez está recogida en el tomo 2 de las obras escogidas de Pedro Albizus Campos, a la página 122, a cuya página y a cuya declaración les invito a que repasemos. En esa declaración, en esa crónica también que hace este periodista norteamericano, hay un detalle que a mí me parece significativo, y es que él relata que aquel cabo Jorge Pérez, que está parado en el estribo al lado del chofer, después que han ocurrido estos hechos que Raúl bien ha resumido, el cabo Pérez está parado, y dice el periodista norteamericano que el cabo Pérez se puso más nervioso que un gato, y lo cito casi literalmente, y le hizo un disparo a Pagán. O sea, el primer disparo que se produce lo hace el policía Pérez, sin que haya ocurrido ningún acto delictivo, ni siquiera ninguna infracción de tránsito. Sobre esos detalles sobre los que debemos reflexionar, y como le digo también Raúl, las lecturas que hoy hacemos un poco se transponen, un poco son similares, pero recogen ángulos distintos de los hechos sobre los que queremos memoriar, sobre los que queremos hacer memoria. Así que los dejo ahora con el compañero Manuel Rivera, que les va a hacer también una lectura, y con esa lectura pues pasamos luego a unas pequeñas reflexiones, y en eso consistirá el acto de conmemoración en esta ocasión. Buenas noches a todos y todas. El 24 de octubre de 1935 se inició la batalla entre la Policía Insular de Puerto Rico al servicio del gobierno de Estados Unidos y el Partido Nacionalista. Para entonces las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el Partido Liberal gobernaban el país. El 60% de las tierras productivas estaban en manos de corporaciones absentistas, y
y había más de 600.000 personas infectadas con mucinariasis y más de 30.000 habitantes contagiados con tuberculosis. El 24 de octubre de 1935, a eso de las 11 de la mañana, en la calle Bromo, la policía insular asesinó a 4 nacionalistas y un civil en lo que nuestra historia conoce como la masacre de Río Piedras. Para comprender este suceso y su desarrollo hay que hacer mención de varios factores. En primer lugar, el presidente del Partido Nacionalista, don Pedro Albizu Campos, venía de dirigir una huelga de los trabajadores de la caña en Fajardo, la cual se extendió por muchas centrales del país. Los sucesos del 24 de octubre también se dan poco después de que el Partido Nacionalista hiciera público un plan para matar a la alta dirección del partido, en especial a su presidente. También fue sucedido de una información que el partido le presentó al país sobre el intento del doctor Cornelius Rhodes, miembro del Instituto Rockefeller en San Juan, de estar sembrando cáncer en los pacientes para así acabar con los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Para confirmar esta información, el Partido Nacionalista reprodujo copia de una carta que envía el doctor Rhodes a un amigo suyo de nombre Ferdi, de la cual extrajimos un segmento para compartirlo. Dice: ellos son fuera de duda la raza de hombre más sucia, más holgazana, más degenerada y más ratera que jamás haya habitado la tierra. Enferma, habitar la misma con ellos. Son aún inferiores a los italianos. Lo que la isla necesita no es trabajo de sanidad pública, sino una ola que marca o algo para exterminar totalmente la población. Podría ser entonces habitable. Yo he hecho lo mejor posible para acelerar el proceso de exterminio, matando a 8 y trasplantando cáncer a varios más. Esto último no ha producido muerte todavía. Aquí no juega el papel alguno aquello de considerar el bienestar de los pacientes. De hecho, todos los médicos se deleitan en el abuso y tortura de los desgraciados sujetos. Eso está extraído de Pedro Albizu Campos, Obras Escogidas de Benjamín Torres, publicado en 1981. Para colmar la copa, el 10 de octubre Albizu dio un mensaje en Maunabo, en el cual exhortó a los jóvenes a distinguir dentro de la educación universitaria el intento de convertir a los estudiantes en unos cobardes y traidores de la patria, y que los jóvenes debían ser valientes y viriles para defender los intereses patrios. Ante ese discurso, 4 estudiantes, avalados por la alta jerarquía universitaria, intentaron realizar una asamblea el 24 de octubre para declarar a Pedro Albizu Campos, y citamos, enemigo número 1 de los estudiantes universitarios. Ante este intento, los nacionalistas estaban en los alrededores de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, pero ante la evidente cantidad de policías en el área, muchos de estos no llegaron a entrar a la universidad. Fue entonces cuando la policía identificó el carro que conducía el líder nacionalista Ramón S. Pagán junto a 3 nacionalistas. El agente hizo detener el vehículo de Pagán y se produjo un fuerte careo que degeneró en balacera. El primero en caer fue Pagán. Luego cayó Pedro Quiñones y finalmente Eduardo Rodríguez Vega. Dentro del auto se encontraba Dionisio Pearson, que resultó gravemente herido, mientras se da la cruel matanza del joven nacionalista José Santiago Barea, teniente cadete de la República, que se fundó contra los policías en la escena. Una vez se le acabaron las balas, Santiago Barea se entregó y la policía lo acribilló a balazos. En el tiroteo murió el paisano Juan Muñoz Jiménez, quien compraba billetes de la lotería cerca de la escena. Según el periódico El Mundo, del 25 de octubre de 1935, a la página 4, dice: los testigos presenciales declararon lo contrario. La policía acribilló a tiros a mansalva a don Ramón S. Pagán. Cierra la cita. Según la policía, la razón de los asesinatos fue impedir que se diera una interrupción en la asamblea estudiantil. La misma nunca se llegó a concretar y se pospuso para unos cuantos días luego. En el duelo de los 4 nacionalistas, Albizu dio un discurso, el cual compartimos en parte, y a pesar de que ya lo había mencionado Raúl Albaladejo, no está de más repetir el extracto. Aquí se repite la historia de todos los tiempos.
La libertad de la patria se amasa con nuestra sangre y se amasa también con la sangre yanqui. Venid aquí a prestar un juramento para que este asesinato no quede impune. Juramos todos los que crean ser libres, juramos todos que el asesinato no perdurará en Puerto Rico. En respuesta a lo sucedido en Río Piedras, el 22 de febrero de 1936, dos jóvenes nacionalistas ajusticiaron al jefe de la policía, Elisha Francis Riggs. Estos jóvenes nacionalistas, de nombre Elías Beauchamp e Irán Rosado, tomaron la justicia por sus manos. Ambos fueron asesinados por órdenes del coronel Cole en un cuartel en la calle San Francisco de San Juan. Riggs era un experimentado agente de la inteligencia de Estados Unidos. Se había destacado en su servicio en Rusia como militar. Riggs fue quien sacó de Rusia a Kerensky, principal opositor de Lenin y de los bolcheviques. También fue quien dirigió el asesinato de Sandino en Nicaragua. Al igual que en 1935, hoy se vive un desorden social grandísimo. Muerte, violación, maltrato contra la mujer, drogas y desempleo, todo relacionado con el estatus colonial que vivimos y al deseo de conseguir el sueño americano que está montado en la riqueza materialista. Hoy seguimos luchando por lo mismo que los nacionalistas en el periodo del 30 al 50. Lo que nos falta es valor y sacrificio para conseguir que nuestro pueblo sea libre. Gracias. Gracias, compañero. Ahora invito a todos los presentes a que reflexionemos sobre estos hechos que hemos relatado el día de hoy. Y toda reflexión conlleva plantearnos preguntarnos, como decía hace un momento, dónde ocurrieron estos hechos y por qué ocurrieron, cuál fue el motivo. Es terrible que no nos planteemos preguntas sobre detalles que no nos llamen la atención, no nos preocupen los detalles de estos hechos. Esa reflexión y ese preocuparnos es lo que nos lleva a memoriar esos hechos, a traerlos nuevamente a la memoria y a no olvidar lo que está prohibido olvidar. Entonces, yo me planteo la pregunta: ¿por qué ocurrió la masacre de Río Piedras? Es algo sobre lo que debemos pensar y sobre lo que debemos reflexionar. Y todas las preguntas que cada uno de ustedes pueda traer aquí, podemos conversar sobre eso. Yo no sé ustedes, yo tengo muchísimas preguntas. A mí me intrigan muchas cosas de esos hechos, que yo, por supuesto, como ninguno de ustedes no estábamos aquí, no los vivimos personalmente. Sabemos de ellos por lo que hemos leído y por los eventos que nosotros hemos realizado todos estos años y que vamos a seguir realizando y que el año próximo vamos a realizar. Espero que estén todos ustedes aquí y que hayan muchos más. En otros años hemos realizado unas actividades, por decirlo así, de alguna manera masivas, ¿no? Yo recuerdo un año que yo calculé que llegaron aquí 400 o 500 personas. Cada actividad que hacemos cada año es distinta, pero la seguimos haciendo y no las vamos a dejar de hacer para mantener la memoria viva. Manolo. Sí, Arturo, ese hecho que mencionamos, que estamos conmemorando aquí de la masacre de Río Piedras, no es un hecho aislado ni es un hecho único. O sea, sistemáticamente el gobierno y la policía y el gobierno federal ha hecho eso en varias otras ocasiones. Recuerden el Cerro Maravilla, el asesinato de Filiberto Ojeda y de otras compañeros independentistas. No es un hecho aislado. O sea, ellos utilizan ese mecanismo cuando ellos creen para asesinar a diferentes luchadores puertorriqueños. Así que por eso es bueno que se mantenga eso en la memoria. Que sabemos que eso se puede volver a repetir. Si lo tenemos en memoria es más difícil para ellos. La gente se olvida de cosas diferentes. Eso siempre es, digamos, Eso que tú señalas, Manolo, es bien importante que lo debemos pensar, no es un hecho único. Fíjate, aquí incluyéndome a mí hace muchos años atrás, pensábamos que
que el primer acto de violencia así contra la población había sido la masacre de Ponce. Sin embargo, yo mismo he venido descubriendo todos estos años que la masacre de Río Piedras fue anterior a la masacre de Ponce, pero no se queda ahí, como tú bien señalas, han ocurrido otros actos después de la masacre de Río Piedras en 1935, pero que también ocurrieron muchos actos de violencia contra la nación y contra el pueblo puertorriqueño antes de la masacre de Río Piedras. Todos sabemos, por ejemplo, del bombardeo que ocurrió contra la ciudad de San Juan, que dejó muertos y heridos. Ese bombardeo ocurrió el 12 de mayo de 1998, 1898, antes de la invasión norteamericana, ¿no? Y luego ocurre la invasión norteamericana y la ocupación de Puerto Rico por el ejército yanqui hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy Puerto Rico es una nación intervenida. Y así como tú bien señalabas, Manolo, muchos otros actos de violencia y de muerte contra la nación y contra las fuerzas patrióticas en Puerto Rico han ocurrido. La masacre, como señalé, la masacre de Ponce, los asesinatos de Maravilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo sobre lo que todos debemos todos los días reflexionar y pensar cuántos hechos de violencia han ocurrido en contra de nuestra nación y en contra de las fuerzas independentistas particularmente. Y el imperio ataca siempre en defensa propia. Siempre dice que lo van a atacar a ellos. Y ya han cobrado bastante sangre con eso. Sí, hay un punto. Bueno, aquí la política del imperio, o sea, Estados Unidos en Puerto Rico, a partir de la invasión, era bajo un proyecto geopolítico de tener a Puerto Rico a ser una colonia. En aquella ocasión, en términos geográficos, con el asunto del Canal de Panamá y en el Caribe, a partir de las partidas de la persecución y la represión contra las partidas sediciosas en el 98 y posteriormente la política de transculturación que conocemos todos que sucedió, la amenaza principal o el enemigo principal de los Estados Unidos en Puerto Rico era la independencia. Hay unas investigaciones relativamente recientes del militarismo en Puerto Rico bajo los Estados Unidos, que inmediatamente antes del 17, antes de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, que después se conoció, era entre Alemania y Estados Unidos. Alemania con intereses de adquirir Culebra, hacer una base carbonera en Isla Virgen, etcétera, etcétera. Y una de las razones, o la principal razón por la cual Estados Unidos le da la ciudadanía americana, era para precisamente combatir en su lucha diplomática ante el desarrollo de las ligas de las naciones del mundo. En aquella época de darle la independencia, realmente mucho más importante es darle la ciudadanía para combatir la independencia en su proceso de transculturación. Mucho más importante que la tesis que surgió después, que realmente resultó insignificante, que era la de carne de cañón para la Primera Guerra Mundial, porque escasamente participaron puertorriqueños en la Primera Guerra Mundial. Entonces, entramos en el 30, y lo más importante, que era lo que más quería señalar, es que con el nacionalismo dirigido por los Pedro y su campo, cuando don Pedro lo llama el movimiento obrero de Tlacaña a que dirigiera la huelga, se daba una coyuntura muy especial en la cual se podía unir por primera vez el movimiento nacional de liberación nacional dirigido por don Pedro con el movimiento obrero, y eso era una coyuntura que los Estados Unidos no podían permitir que se diera, porque iba a ser bien peligroso para los intereses de Estados Unidos que el movimiento obrero y el movimiento nacional se unieran uno solo. Hubiese sido determinante en la historia de nuestro país. No se dio así,
pero no hay duda que por eso es que es interesante a su vez, bajo Franklin Delano Roosevelt, que hablan que es el presidente más liberal que ha tenido demócrata, a decir que los demócratas es la misma cosa, o sea, eso confirma que es la misma cosa. Ahora vienen los demócratas, Obama gana, que mejor que Romney. La realidad es que bajo ese presidente liberal nombraron a 2 asesinos para reprimir el movimiento independentista. A Riggs, que fue el que, con los datos que se habló de Riggs aquí como asesino ya de César Sandino, etcétera, etcétera, y Winship, y Blanton Winship como gobernador, que era otro asesino con unas experiencias ya con los Estados Unidos de masacres, etcétera, etcétera. Así que nombran a esos 2 y da la casualidad que es el más demócrata. Y obviamente vinieron precisamente a descabezar el movimiento socialista ante el peligro que se estaba formando en contra de los intereses, y ahí es que vemos la masacre de Río Piedra, la masacre de Ponce, y de ahí en adelante ha sido así hasta en el mismo 50 y hasta el sol de hoy, pero precisamente en ese contexto que se da la masacre de Río Piedra. ¿Alguno de los compañeros presentes tiene algo más que decir sobre este punto, las agresiones? Estamos reflexionando. Porque estamos reflexionando sobre eso, y es importante que reflexionemos sobre esas cosas, porque si la masacre de Río Piedra no tuviera ningún significado actual, no tuviera ninguna relación y fuera un hecho que ya terminó, pues a lo mejor estaríamos perdiendo el tiempo aquí reflexionando sobre esto. Yo no lo creo, yo creo que tiene un significado y que estamos obligados a pensar y a reflexionar sobre eso, como decíamos, la pregunta, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué era lo que estaba detrás de esos hechos? ¿Cuáles eran los sustratos históricos detrás de esos eventos? ¿Por qué ocurrieron? Y son preguntas que nos planteamos y que nos tenemos que seguir planteando, y nos retiramos de aquí esta noche y debemos reflexionar, seguir reflexionando sobre esas cosas. Si ninguno de los compañeros tiene algún comentario sobre este punto, pues paso inmediato. Quisiera añadir algo más sobre la invitación a reflexión que se ha hecho aquí esta noche. La tesis de Albizu siempre consistentemente fue que Puerto Rico estaba en guerra con Estados Unidos. Él decía con Estados Unidos, yo prefiero decir contra el imperialismo norteamericano, porque el pueblo norteamericano no nos ha hecho nada a nosotros, el problema es el imperialismo norteamericano. Y no hay duda que tenía razón en el sentido de que la presencia norteamericana en Puerto Rico se inicia con una invasión militar que se impone por la fuerza de las armas, y periódicamente, mientras Puerto Rico ha aceptado las pautas que Estados Unidos ha querido establecer, todo ha corrido bien. El problema es cuando Puerto Rico ha querido sacudirse esa pauta. Cada vez que Puerto Rico ha hecho un intento de no aceptar la imposición del imperialismo, el imperialismo echa al lado la política, la diplomacia, y utiliza el mollero, la macana, el asesinato, la represión. La pregunta que yo me hago, Arturo decía que él se hace muchas preguntas, yo me imagino que ustedes también se las hacen, yo me las hago. A mí me parece correcto el planteamiento del Albizu de que Puerto Rico era en ese momento un país en guerra. La pregunta es, ¿sigue siendo Puerto Rico un país en guerra contra el imperialismo? ¿Cuán conscientes estamos cada uno de nosotros de que, a pesar de que pueden pasar a veces 10, 15, 20 años y no hay una manifestación de agresión abierta? Por ejemplo, desde el Cerro Maravilla 1978 hasta el año 2005, el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, no había habido un acto significativo, más allá de los actos comunes que se le atribuyen por ahí a la llamada brutalidad policíaca, pero actos de asesinato político directo por fuerzas imperialistas no las había habido. Entonces pienso yo que demasiados puertorriqueños perdemos la óptica de creer. Ahorita cuando Manolo habló dijo, no son actos aislados. Pues por el hecho de que uno está muy separado de otro, tendemos a verlos a veces como actos aislados. Y yo pregunto, ¿nos damos cuenta de que son episodios de una misma guerra de baja intensidad
que tiene episodios cruentos separados en el tiempo uno de otro, pero que no son aislados en el sentido de que forman eslabones de una misma cadena. Sentimos nosotros en nuestra propia carne y nos hacemos conscientes día a día de que Puerto Rico es y sigue siendo una nación en guerra contra Estados Unidos, es decir, contra el imperialismo yanqui. Yo creo que ese es un aspecto que los puertorriqueños deberíamos repetirnoslo todos los días, no solo para no perder conciencia de ello, sino para evitar que lo que parecerían ser incidentes de violencia colonial aislada, esporádicos, no se pierdan como incidentes esporádicos y tengamos la conciencia de que mientras el imperialismo esté aquí ejerciendo el acto de fuerza política que constituye su presencia impuesta por las armas, Puerto Rico es y seguirá siendo un país en guerra contra el imperialismo estadounidense. También tenemos que recordar, como preguntaba hace un momento, como reflexionaba hace un momento, sobre la vigencia de los sucesos de la masacre de Río Piedra. Y como bien ha señalado Luis Raúl hace un momento, tan reciente como hace un par de años con el asesinato de 2005, el asesinato de Filiberto Ojeda, y las preguntas que muy bien se plantean, se nos ocurre que siguen teniendo vigencia porque son los mismos fundamentos que provocaron aquello, provocaron este asesinato, y la misma situación va a provocar los otros actos de violencia en contra de nuestro pueblo. Pero vamos a hacer otras preguntas también que es importante que nos hagamos, y a lo mejor en este momento no sabemos las contestaciones, y eso pues no es importante. Es importante que busquemos, porque puede que en este momento no sepamos la contestación precisa. Lo importante es que tomemos conciencia y que nos estimulemos a hacer una búsqueda. Por ejemplo, sabemos quiénes eran, quién era Javier ese Pagán. O sea, uno de los asesinados, el chofer, ¿quién era? Tenía esposa, tenía hijos, cuál era su trabajo, en qué luchas participaba. ¿Sabemos eso? Pues mire, las contestaciones a eso están, es cuestión de que las busquemos. Sabemos quién era Pedro Quiñones. Pedro Quiñones, que en actos anteriores han comparecido los familiares de él. Hemos tenido contacto con un nieto de él y con familiares de él, pero sabemos quién era, quién era su familia, qué cosas lo inquietaban, qué cosas lo movían, por qué murió ese día. Nos hemos preguntado eso, hemos buscado. Lo importante es quizás no tener la contestación en el momento, pero por lo menos tener ese espíritu de buscar la contestación. Sabemos quién era Eduardo Rodríguez Vera. Sabemos quién era José Santiago Barea, qué cosas, qué familias tenía, qué pasiones tenía, qué cosas lo movían. ¿Y qué pasó con Dionisio Pearson? ¿Qué pasó después que resultó herido? Sabemos esas contestaciones y estamos dispuestos a olvidar esas cosas. Una cosa que digo que personas como ustedes que mantienen esto aquí, cómo mantener nuestra generación, la generación que viene, nosotros, contacto con esto para que esto no decaiga nunca, que se siga, porque como dice Maradejo, estamos en guerra y ellos van a permanecer en guerra para que nosotros nos sigamos llevando esto a cabo, para que nuestras generaciones sigan oyendo esto y sabiendo de estas cosas, para que sigamos hasta que logremos nuestra liberación. Por eso que no se ve de aquí, debemos divulgar esto más a menudo, porque la historia de Puerto Rico la están ocultando mucho. Claro. La inquietud del compañero. Yo creo que estos actos que causó mucho dolor y se siente en las estructuras
cultural de Río Piedra, porque el dolor de una muerte de unos hermanos la vemos en el deterioro de Río Piedra. Porque cuando yo recuerdo en mi bar en Blondé, la primera vez que yo supe de muerte fue en un bar que mataron a una persona. Ese bar se marchitó y todavía sigue el mismo dolor. Por más que hagan actividades, esa muerte la acarrea, porque no hay lo que se llama, como dice la iglesia, el perdón. Es como ahora mismo el Partido Popular tiene que pedir perdón a todos los nacionalistas. Por eso es que no progresa, por eso está en ese caos. O cualquier otro partido que tire injuria ante el Partido Nacionalista o ante un puertorriqueño que le hace mal, todavía se mantiene. Y la masacre de Río Piedra la tenemos todavía. Por la inquietud que dice el compañero, yo creo que debemos, yo como artesano, yo propongo a los artistas gráficos y ustedes que conocen, hacer una convocatoria artística, gráfica de estos sucesos. Y entonces el próximo año nosotros venimos en la exposición ahí en el Centro Cultural, que nunca nos prestan, o en la plaza, a hacer una exposición de todas esas vivencias de lo que fue y que se vea y se siga manteniendo. O sea, que se recoja. Yo lo que puedo decir, que mi taller está dispuesto, pero que en las escuelas o los artistas, que se haga una convocatoria gráfica para nosotros mantener esa historia gráfica y esos coleccionistas vean esas gráficas y se mantenga a otro nivel. La historia viva, sí. Excelente idea. Excelente idea, el compañero, la idea del compañero, y obviamente vamos a apuntar la idea y vamos a apuntar el nombre y el teléfono del compañero para considerarla para el próximo año. Pero no quiero dejar pasar que el compañero trae una dimensión que a mí me parece importantísima, y es que el compañero trae el significado de la fuerza del espíritu. ¿Cuán preparados estamos nosotros para descartar como una realidad o como una no realidad que hay en el mundo del espíritu? Hay cosas que todavía permanecen, lo que él muy bien plantea. Yo quiero sobre esto quiero reflexionar con ustedes lo siguiente. Este evento, y mucha gente que me conocen pensarán que estoy hablando de algunas incoherencias. Mire, yo hace muchos años, yo viajé por primera vez a México y fui a las pirámides de Teotihuacán. Hay dos pirámides allí, pirámides, la del Sol y la de la Luna. Y yo estaba solo en ese viaje. Y yo estaba caminando por las pirámides. Y yo sentí entonces algo que no veía, pero sentía una fuerza en ese lugar. Yo siempre he pensado que en el mundo hay unos lugares que están cargados, están impregnados por ustedes le pueden llamar como queramos, le podemos llamar cosas del espíritu o por el dolor o por otra fuerza, no sé. Yo creo que y ustedes pueden creer o no creer, cada uno quiera. Yo creo que en el mundo hay lugares así cargados. Me ocurrió también en otra ocasión que estuve en las ruinas de Machu Picchu. Son lugares donde hubo mucho sufrimiento, donde murieron seres humanos y donde, no sé, a lo mejor una fuerza del espíritu quedaron allí. Entonces, podemos descartar nosotros que todavía la calle de Diego y la Arzuaga, la Bronco, donde fueron asesinados los 4 compatriotas nacionalistas, y el lugar exacto donde fue asesinado Santiago Barea, podemos descartar que no quedaron esos lugares impregnados con una fuerza
que todavía algunas personas con alguna sensibilidad o con alguna sensitividad o como ustedes lo llamen, tengan la capacidad de captar, como yo creí que capté en estos lugares en que estuve, que había una fuerza. Y yo cuando estaba en las pirámides de Teotihuacán no estaba fumando nada, ¿no? Pero yo sentí la presencia de unos seres humanos allí, de unos indios, de los que estuvieron viviendo en ese lugar y que sufrieron su muerte allí. Así que el compañero trae una dimensión que es necesario también examinar y bueno, reflexionar sobre eso también. Vamos a saludar a la Juventud Ostosiana, representada por el compañero Gabriel Moriente, todos los compañeros que se suman a este humilde encuentro en homenaje a los caídos. Esto es una tradición que nos la enseñó el propio Partido Nacionalista y don Pedro Albizu Campos, que decía que era importante honrar a sus mayores, honrar a sus caídos. La lucha por la independencia no se reduce a eso, a saludar hermanos ausentes o caídos. Esto es parte de una lucha mucho mayor que tiene que impregnarse, tiene que enriquecerse de estas experiencias y de esta historia heroica, para que no quedemos en el olvido, para que no nos olvidemos nosotros mismos, porque cuando eso pasa se desintegra la nación y no hay lucha que valga. Así que lo hacemos con el mayor deseo de propagar y de que se multiplique el entusiasmo para continuar con una lucha de por sí difícil, heroica y centenaria. Estamos reflexionando muy informalmente, los amigos y los compañeros que estamos aquí, para los que se han sumado en los últimos minutos, pues confianza, pueden reflexionar, decir lo que quieran, recordar algo informalmente. Adelante. No tenemos ningún tiempo determinado. Sí. Yo quiero hablar algo que para mí es de gran significancia. Eso es como una semillita. Mire qué grande está. Sí. La historia me la dijeron, pero no me acuerdo porque me tan dijeron que no me dio tiempo a copiarle el origen, etc. Pero para mí tiene un gran significado porque es pescar y quedarse. Quizás sé que poco cosa de la naturaleza, no verdad, pero está ahí. Yo pensaba que esta gente la iban a tumbar. Yo me resigné a eso. Siempre miraba, tal todavía con el alambre. Mire qué grande. Así mismo debiera ser el amor, que siga creciendo un poquito así, especialmente a los más jóvenes, para que siga dando Tamarindo. Muchas gracias, compañero. El compañero, sí, comento, ¿Ya terminó el compañero? Sí, él terminó y comento un momento cómo no. lo que él señaló, pero lo escuchamos. Hermanos y hermanas y hermanos puertorriqueños todos, yo les doy las gracias a ustedes por no olvidar ese evento trágico en la historia nuestra, la masacre de Río Piedra, una de varias masacres que hemos padecido a lo largo de nuestra larga y prolongada vida colonial. Yo quería compartir con ustedes de que no importa cuántos puertorriqueños o cuántos patriotas asesinen, que maten a Filiberto, que maten a quien vayan a matar, pues nosotros los que defendemos la patria, la nacionalidad y la soberanía, sencillamente estamos condenados a la victoria. Y por menos que seamos hoy, por menos que se nos escuche, por menos caso que se nos haga, por más que se le coja miedo a la independencia, por menos que se la comprenda, por más que se la tema, sencillamente la causa de la independencia es una de tal naturaleza, tiene unas fortalezas intrínsecas tales
que a la corta o a la larga o a la más larga, a la larga sencillamente triunfa. Y yo les digo a ustedes que yo me siento orgulloso, contento y satisfecho de que en esta patria todavía haya gente que dé cara por esta tierra. Aunque no conozco a algunos de los compañeros y compatriotas, pero sí puedo ver a hermanos aquí de profesión, el licenciado y compañero, y a otros compatriotas que nos hemos visto en estas actividades patrióticas, pues que estamos condenados a la victoria. Y no seremos hoy, no seremos muchos, y tal vez veamos cómo crece el movimiento pitiyanqui, anexionista, estadista, pero el problema que tienen nuestros queridos hermanos y compatriotas estadistas es que ellos están destinados a fracasar rotunda y absolutamente, porque ese imperio que se llama los Estados Unidos es una sociedad racista, chauvinista, bien nacionalista, exhiben el nacionalismo blanco del supremacismo blanco anglosajón, y eso quiere decir pues que siendo nosotros clasificados por los norteamericanos como negros, mulatos, indios, mestizos, razas inferiores, pues desde hace 114 años, pues eso quiere decir que nuestros compatriotas estadistas pues van a ser eventualmente rechazados, ya han sido y han estado rechazados, y seguirán cogiendo más rechazos, seguirán creciendo en volumen electoral, pero están abocados y destinados a la derrota, porque el gringo racista imperialista no concibe crear un Estado multinacional, y a nosotros no nos quieren dentro de esa federación, y yo le agradezco que no nos quieran, porque nosotros somos una nacionalidad fuerte, vigorosa, una nacionalidad que tiene hombres y mujeres que la defienden, que no se rinden, y que no importa cuánta gente de nosotros maten o asesinen o desaparezcan o persigan, nosotros los puertorriqueños pues sencillamente estamos condenados a la victoria, a ver la causa de la independencia hacerse realidad. No importa la represión, no importa lo que pase, estamos condenados a la victoria. Por mi madre que vamos a triunfar. Gracias a ustedes por estar aquí y por hacer acto y voto de presencia. Nosotros somos los que no nos rendimos y no nos vamos a rendir jamás. Y no importa lo que los gringos hagan y decidan, nosotros vamos a prevalecer. Y como yo dije, estamos condenados a la victoria. Gracias al compañero, agradecemos la intervención del compañero y reconocemos su aportación, que entre otras cosas nos plantea un asunto muy serio sobre el que también tenemos que reflexionar, la cuestión de la inevitabilidad de la independencia. También reconozco la intervención del compañero que nos plantea muy amablemente, que se refiere al árbol de tamarindo que hemos visto progresar y que podemos observar en este momento. Cuando lo sembramos era así. Tengo que decir, pues todavía, como muy bien señalaba él, cuando lo sembramos era una semilla. Ese árbol era una semilla que fue tomada del árbol de tamarindo que está en la Plaza de la Revolución en Lares, que a su vez también fue una semilla que trajo don Pedro Albizu Campos allá para 1932 aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, pero fue cerca de ese año. Una semilla que trajo don Pedro Albizu Campos de la casa la hacienda Santa Marta en Colombia, que era la casa del libertador Simón Bolívar. De modo que y sé que estoy repitiendo este dato, pero para los que no lo escucharon, para los compañeros, para todos, este árbol que sembramos aquí aproximadamente hace 2009, hace 3 años, no recuerdo, este árbol es
descendiente del tamarindo que sembró el libertador Simón Bolívar. Y mira, nosotros pasa por las manos sagradas de Pedro y Arturo, y queremos saber que cuando se dé otro hijo, vamos a sembrarlo en otra plaza, hasta cubrir todas las plazas de Puerto Rico, que la semilla de sus campos siga. Sí sea. Y lo vamos a bautizar con el nombre de El Tamarindo de la Libertad. Porque ese es bisnieto del Libertador y nieto de Albizu. Si alguno de los compañeros presentes quiere hacer alguna otra intervención o alguna otra reflexión, compañero, sí. Buenas noches a todos. Mi nombre es Francisco Santiago, compañero de la Juventud Ostosiana, integrante. Y yo solamente quería recalcar que más allá de que esto sea un acto conmemorativo de un acto histórico, ¿no? De una masacre que se dio a base de unos procesos que se dieron, esto no necesariamente es algo que se queda en el pasado, no es necesariamente algo que uno conmemora, sino es algo que se puede vivir en el presente, porque se da en el contexto de la violencia. No solamente en el contexto de la violencia, sino de la violencia en una época y en una opresión colonial que todavía existe. Entonces, más allá de venir para aquí, reunirnos, etcétera, hay que tener muy en cuenta que esa relación que se dio en ese entonces, que se combatió en ese entonces, todavía perdura. Y que por culpa de esa relación que todavía perdura, nosotros los jóvenes todavía sufrimos esa violencia, aunque no necesariamente sea física. La violencia, como ya antes, como se sabe ya y como se puede defender, no necesariamente tiene que ser física para poder sufrirla. Y de hecho, quizás no la sufrimos de parte del Estado, pero de parte del sistema que crea unas condiciones, que crea no solamente una violencia de parte del Estado que se ha sufrido en la universidad, sino que hay una violencia entre compañeros, hay una violencia entre el mismo pueblo puertorriqueño a base de unas circunstancias que se dan, del cual nosotros no tenemos el control total. Y entonces, lo que quería decir era básicamente eso, que la violencia todavía, la violencia que se vivió en ese entonces todavía sigue, la violencia, como se sabe, pues deshumaniza, no solamente a los de allá, sino a los de acá, y que nuestro fin, como personas que tenemos una causa, es cesar con esa violencia, porque una violencia que se sistematiza de esa manera tiende a convertirse en una violencia que nosotros vamos a representar de tal o cual manera, física o no físicamente, y que todos nosotros lo sentimos, aunque no sea en ese entonces. El tiempo pasa, pero si el sistema se queda, la violencia sigue ahí. Y entonces, y más aún para nosotros los jóvenes, que estamos en un momento preciso en donde hemos alcanzado los 1000 asesinatos, estamos en un momento en donde el 29% de los trabajadores trabajan. Y eso no es algo a la cual quizás a nosotros nos alente mucho, nosotros que estamos estudiando, nosotros que queremos aspirar a un futuro. Es un futuro que nosotros tenemos que cambiar. Obviamente, eso no es algo desalentador del todo, porque como antes han dicho otras personas, quizás a veces el proceso de destrucción de algo da paso a un proceso de creación. Y por ende, pues, entonces nos toca a nosotros también en un futuro, pues, crear aquello que ya no sirve, porque el sistema ya no está funcionando y eso se puede ver tanto en los asesinatos como en todos los demás renglones de la sociedad puertorriqueña. Entonces, no solamente el reclamar y el memorizar y el honrar a aquellos héroes, sino destacar que aquellos por lo que ellos lucharon todavía nosotros estamos luchando y que se debe seguir luchando para que esa violencia cese. Porque solamente cuando esa violencia cese es que nosotros sacamos por completo esa deshumanización de la cual nos aterra día a día y que por fin tendremos nuestro valor. Gracias. Que hagamos algo con esa reflexión, o sea, que no nos quedemos solamente en la reflexión, y además nos plantea que la violencia se manifiesta de distintos modos. Con esas aceptadas reflexiones del compañero, los dejo entonces con dos encomiendas, con dos asignaciones para el año próximo, y son las siguientes. Una, que busquemos la información y que sigamos informándonos sobre lo que pasó aquí, cómo fue que pasó. Y la otra encomienda es que desde hoy estamos convocados aquí para el año próximo, en
esta misma fecha y a esta misma hora, a las 6 o 6:30 de la tarde, estemos presentes en el próximo acto que celebraremos aquí de conmemoración y recordación de la masacre de Río Piedra y de los compañeros nacionalistas caídos en esa jornada. Así que buenas noches, gracias a todos por haber estado aquí, por habernos acompañado. Nos vamos a despedir con el himno revolucionario, así que... Despierta de ese sueño que es hora de luchar, a ese llamar patriótico no arde tu corazón, ven no será simpático del ruido del cañón, nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa la libertad.